Ahora vamos a hablar acerca de la nueva era virtual, sobre todo para la educación que llegó para quedarse. Cuando pase la pandemia, las clases presenciales también se van a complementar con las clases virtuales y hay nuevas alternativas por parte del Ministerio de Educación. Y para hablar acerca de los detalles está con nosotros nuestro siguiente invitado, el viceministro de Educación Regular, el señor Limber Ayarde. Muy buenas noches, señor Ayarde, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad de esta comunicación. Gracias a usted, viceministro, por estar con nosotros para brindar esta importante información a la población boliviana. Aún continuamos en medio de esta pandemia, todavía no hemos llegado al pico más alto, pero tenemos nuevas alternativas en cuanto a la educación. Si podemos informar al respecto. Sí, el día de ayer el señor ministro Víctor Hugo Cárdenas presentó la nube del Ministerio de Educación, en particular el dominio que ha sido liberado gracias al convenio que se suscribió con la empresa nacional de Entel. Y en este dominio se ha organizado una serie de recursos, de herramientas para contribuir a la educación virtual. Por una parte, hemos depositado en el mismo un currículo dosificado, porque teníamos en primera instancia un tiempo programado de reajuste de los trimestres hasta el 22 de diciembre, y para ello hemos dosificado los contenidos del currículo oficial planificados para la gestión 2020. También hemos abierto un espacio para que distintas instituciones puedan compartir textos educativos, textos escolares, sobre todo en formato PDF, y al momento se han puesto en comunicación con nosotros varias instituciones interesadas en compartir sus materiales educativos. Un tercero tiene que ver con el colgar en este dominio del Ministerio recursos interactivos para la educación virtual, porque la educación virtual no es llevar la lógica de lo presencial del material cartacio impreso a la pantalla de la computadora. Tiene que ver con aprovechar una serie de herramientas, de elementos interactivos que nos facilitan el trabajar en estos medios digitales. Un cuarto espacio va a estar destinado para el maestro, para que incentivar que el maestro de aula produzca sus propias fichas educativas para la enseñanza y el aprendizaje, y nosotros hemos visto el camino correcto para proteger los derechos de autor de la producción del maestro de aula, esto a través de una coordinación con el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, el SENAPI, y finalmente un segundo espacio repositorio para materiales, audios, videos, que también distintas instituciones y por supuesto el Ministerio de Educación hemos comenzado a producir para apoyar la educación virtual y la educación a distancia por otro lado. Es para nosotros motivo de profunda alegría poder dar a conocer esta plataforma, este dominio que se lo ha organizado de esta manera en el Ministerio de Educación, que además está complementado con una herramienta para permitir sesiones educativas online, sincrónicas en tiempo real, como es la herramienta del Jitsi. El Jitsi, al igual que el Zoom o el Google Meet, permite la comunicación en tiempo real, la comunicación online. Entonces estamos poniendo esta herramienta para complementar lo que vaya a ser el nuevo modo de vincular al educador con los estudiantes ya en el marco de la educación virtual. Recalcamos a la población que el cierre del año escolar no significa el cierre de la educación, así que se presentan estas nuevas alternativas con la educación virtual en medio de esta pandemia para posteriormente también intercalar la educación presencial cuando sea posible, cuando la salud lo permita en medio de esta pandemia, y por supuesto las clases semipresenciales complementando con la educación virtual. ¿En qué consisten estas páginas web gratuitas específicamente para informar a los padres de familia y a los estudiantes y cómo va a avanzar en la tecnología para más adelante?
Sí, nosotros hemos previsto trabajar en 3 líneas de intervención. Una primera tiene que ver con la capacitación de los educadores para que profundicen sus destrezas en el manejo de estas herramientas digitales. Una segunda tiene que ver con el ámbito técnico-pedagógico, que es el que precisamente ahora se ha dado a conocer. Y el tercero está referido a posibilitar una mayor conectividad. Es muy importante para el ampliar la conectividad de los estudiantes a través del Internet. Esta conectividad, lo hemos ido anunciando, tiene 2 caminos, ¿no? Uno primero es rebajar costos de conectividad, para lo cual también me refiero a esta iniciativa que tomó la empresa Entel y están siguiendo otras empresas de servicio de telecomunicaciones. Y el segundo camino tiene que ver con el organizar en nuestras ciudades capitales un intranet, conectando a través de la fibra óptica los servidores de distintas instituciones educativas por una parte y de telecomunicaciones por otra, de tal manera que la información académica circule por la red de fibra óptica y no tenga necesidad de salir al tráfico internacional del satélite. De esa manera es que en el futuro inmediato se podría posibilitar una conectividad gratuita, que no haga uso de consumo de los datos del dispositivo, del celular o de cualquier dispositivo o de la tablet con la que se puede estar trabajando. En una primera fase vamos a trabajar el desarrollo de este intranet en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Trinidad, y en una segunda fase en las otras ciudades capitales. Viceministro, ¿desde cuándo la población va a poder acceder gratuitamente a estas páginas web? Este dominio ya ha sido anunciado el día de ayer por el señor ministro y está liberado del consumo de datos en este periodo de transición, y los distintos módulos están siendo progresivamente alimentados, pero ya hay información en este momento en cuanto al currículo dosificado, textos educativos en formato PDF, recursos interactivos para la educación virtual, que están además para cada curso, cada asignatura, los distintos temas. Hay material maravilloso realmente puesto aquí en este dominio del Ministerio. Está organizado el espacio para las fichas educativas y también lo que va a ser el 5º repositorio para materiales en audio y video. Esto se está alimentando progresivamente, pero ya está a disposición en el dominio que ha anunciado el ministro, que es plataforma.minedu.gov.bo. Es importante informar, viceministro, qué tipos de contenidos educativos van a tener estas páginas web y qué maestros van a poder participar de las mismas. Esto está en realidad para todo el sistema educativo. Podrán ver que tenemos un ingreso para la educación regular, que a su vez tiene unos submenús para la educación inicial, la educación primaria, la educación secundaria. Por otra parte, hay un ingreso para la educación alternativa de adultos y especial. Y en tercer lugar, para la educación superior, donde van a poder encontrar también sus espacios, las escuelas normales superiores de formación de maestros, los institutos técnicos y las universidades, tanto públicas como privadas. Es decir, estamos velando porque esta plataforma beneficie a todo el sistema educativo con equidad en su conjunto.
Esta página web gratuita entonces es un importante aporte para la educación en toda Bolivia y en todos los niveles, que va a ayudar mucho también a los maestros y a los padres de familia. ¿Cómo se está realizando al momento el control de que los estudiantes continúen en la educación virtual en estos tiempos? Nosotros hemos dado la indicación de continuar trabajando el resto del año 2020, dejando de lado el componente sumativo de la evaluación, es decir, la generación de calificaciones, pero hemos dado la directriz de continuar trabajando donde hubiera conectividad a través de la educación virtual. Para esto, las instituciones educativas que así lo logran están utilizando plataformas como el Moodle, el Google Classroom, también están utilizando el Microsoft Teams, pero a partir de esta plataforma del Ministerio que hemos dado a conocer, estas 3 plataformas educativas que son las más conocidas, también están aquí insertadas en la plataforma del Ministerio, de las cuales la que no hace consumo de tráfico internacional del satélite es el Moodle. Es decir, a partir de este momento pueden migrar las instituciones educativas a hacer uso de la plataforma y de este dominio que ponemos a disposición de la educación boliviana. Bien, viceministro, ¿qué alternativas más están viendo para más adelante, aparte de tener las clases presenciales combinadas con las clases virtuales? Por el momento estamos haciendo el anuncio de estas herramientas para la educación virtual. Un siguiente paso tiene que ver con la educación a distancia, lo cual estamos terminando de organizar y lo haremos próximamente. ¿Con qué instituciones han trabajado para esta educación alternativa también? ¿Qué convenios tienen, viceministro? Distintas instituciones, por ejemplo, voy a mencionar una Visión Mundial, se ha ofrecido colaborar con la producción de videos para la televisión educativa, dirigida a clases de los más pequeñitos, de los estudiantes de primero de primaria, porque ellos tienen una especial sensibilidad con aquellos estudiantes que pasaron clases presenciales hasta el 12 de marzo, y debido al apagón de la presencialidad vieron interrumpido este delicado proceso de apropiación de la lectoescritura en la cual estaban siendo inducidos con la particularidad del primer curso de la educación primaria. Entonces ellos quieren destinar material audiovisual para garantizar que el aprendizaje de la lectoescritura se consolide con calidad y con éxito. De la misma manera, hay otras instituciones también que han ofrecido su producción, por ejemplo, para la educación a distancia, la educación radial. Estamos hablando de instituciones en el Chaco boliviano, en el sur del país, en Potosí, en Santa Cruz, y por suerte el dominio del Ministerio y la nube de Entel que deposita este dominio tiene una capacidad de gran espectro que va a permitir soportar en demasía todos los materiales que las instituciones nos puedan hacer llegar y compartirla a los demás actores de la educación. Los medios de comunicación entonces también van a jugar un rol importante para brindar esta información y educación a la población en modo virtual. Viceministro, ya tenemos consultas también de nuestros televidentes que han llegado a nuestra línea de WhatsApp en 720-34-234. Revisemos. Vivo en la ciudad del Alto. ¿Cuál es la dirección exacta de la página web? Saludos. Plataforma.minedu.gov.bo. Muy bien, enseguida vamos a poner, por favor, al pie de pantalla esta página web, si nos puede reiterar, viceministro, para que nuestros televidentes tomen nota. ¿Cuál es el nombre de la página web? Plataforma.minedu.gov.bo. Perfecto, ahí tenemos el dato, www.minedu.gov.bo, para que ustedes puedan ingresar para tener esta información. Revisemos, por favor, el siguiente mensaje de WhatsApp, la consulta de nuestros televidentes. Tengo 2 hijos en primaria, quiero saber si en esta página hay material educativo para mis hijos. Gracias, desde Oruro.
El material que se está insertando gradualmente, ya en este momento, tiene materiales para cada uno de los cursos del nivel primario y secundario, y dentro de cada uno de estos niveles para cada una de las asignaturas. Va a ser importante que la madre de familia pueda revisar, porque en la educación virtual hay que involucrar también a los otros actores de la familia, porque sobre todo en cursos menores, los padres de familia tenemos que hacer un acompañamiento hasta que el estudiante pueda lograr la autonomía necesaria en autorregularse, su participación en el manejo de estas herramientas y en los procesos educativos virtuales. Bien, tenemos otro mensaje que nos ha llegado a nuestra línea de WhatsApp, la consulta de nuestros televidentes de Bolivia TV para el viceministro de Educación Regular. Yo estoy en la universidad, en la página web hay material para educación superior. Un saludo desde Potosí. Esta nube del Ministerio de Educación también ha organizado un espacio para la educación superior, donde está también la educación universitaria. En este momento, las instituciones universitarias están trabajando en sus propias plataformas, de manera mayoritaria haciendo uso del Moodle, pero también hay distintos catedráticos que están trabajando haciendo uso sobre todo del Google Classroom, y varias instituciones han pagado derechos para poder utilizar el Microsoft Teams. Pero a partir de este dominio que se da a conocer, las instituciones educativas podrán migrar también para hacer uso de estos recursos, de estos espacios que se ponen a disposición de las casas superiores de estudios en la plataforma del Ministerio de Educación. En este momento lo hemos entregado organizado para que ninguna universidad se sienta excluida, pero ya dependerá de cada una ver la pertinencia de migrar gradualmente a este espacio que ponemos a disposición de ellos. A propósito de este tema, viceministro, ¿qué es lo que sucede con la educación virtual también en cuanto a las universidades en este tiempo, a la fecha, las defensas de tesis también? ¿Cómo se está manejando esto y si también van a tener algún material de apoyo, como esta página web o similar, de parte del Ministerio de Educación? Hemos entregado una reglamentación para poder darle procedimientos específicos a las defensas virtuales de trabajos de grados, de tesis, ¿no? Y ya será cada comunidad educativa bajo la supervisión de la instancia superior pública que cumpla los distintos protocolos y procedimientos hasta llegar a la firma de acta con la cual concluye un proceso de graduación, ¿no? En este sentido. Pero las universidades también ya tienen una cultura adquirida, desarrollada al interior de las mismas. Y esas capacidades que han desarrollado, nosotros con gran alegría hemos podido recibir de parte de ellas la voluntad para dar, por ejemplo, cursos preuniversitarios dirigidos en estos tiempos difíciles que vivimos a los estudiantes del último año del bachillerato, ¿no? Por ejemplo, ha sido muy conocido en estos días el pronunciamiento de la UNS aquí en la ciudad de La Paz, y es un ejemplo que están comenzando a seguir otras instituciones educativas, cursos de nivelación para los estudiantes de sexto de secundaria, cursos preuniversitarios, ¿no? Y de esta manera vemos cómo cada una de las instituciones educativas está dando lo mejor de sí para ayudar al estudiante, que debe seguir siendo entendido como el sujeto principal, el centro del quehacer educativo. Y en la difícil situación de cuarentena, de pandemia que vivimos, debemos dar todo lo mejor que tenemos de nosotros para garantizar un mayor y un mejor aprendizaje, que es el objetivo de la educación. Nos han llegado más consultas de nuestros televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp. Revisemos entonces las preguntas para el viceministro de Educación Regular. Buenas noches. ¿Hay SEMA o Centro de Educación para Adultos? Los
centros de educación alternativa de adultos están trabajando sobre todo a través de la educación a distancia. Estas herramientas que ponemos a disposición son para la educación virtual. Sin embargo, también hemos dado un espacio en esta plataforma liberada del Ministerio de Educación para la educación alternativa de adultos. Esperamos que ellas vayan también migrando y haciendo uso de estas herramientas, porque hay varias instituciones de educación alternativa que han recibido el apoyo desde hace bastante tiempo de ONGs, de fundaciones, con las que han desarrollado materiales educativos hermosos, materiales radiales, materiales audiovisuales. Y lo bueno de la nube es que tiene la capacidad de albergar una gran cantidad de información, y todo lo que han producido hasta este momento ahora lo pueden poner en la nube para que esté a disposición de los facilitadores de la educación alternativa y de los participantes de la misma. Importantes datos, viceministro. Revisemos la siguiente consulta, por favor. Yo estoy en secundaria. ¿Hay plataformas para pasar clases? Saludos desde el Alto. Las plataformas que se ponen a disposición aquí son Moodle, Google Classroom y Microsoft Teams, de las cuales Google Classroom y Microsoft Teams hacen uso del tráfico internacional, ¿no? Pero de Internet. Pero el Moodle que se ha puesto aquí en la plataforma del Ministerio, no. Entonces va a permitir un acceso gratuito a la misma. Esa es la bondad. Y por supuesto, la educación secundaria tiene un trato, diría, muy preferente, porque hemos cuidado de alimentarles recursos interactivos para cada asignatura, para cada materia. Hay material muy hermoso, por ejemplo, para química, física, biología, cómo se han desarrollado materiales educativos para la educación virtual en los últimos años. Sin duda ha sido algo que ya venía transformado el modo de entender la educación y de hacer educación. Bien, revisemos la siguiente consulta de nuestros televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp. Les agradecemos por participar. Buenas noches, tengo 5 hermanitos y en las aplicaciones que usted sugiere, ¿hay temas para niños de prekinder? También tenemos un espacio para la educación inicial. Estamos en búsqueda de poder ampliar los materiales. Estamos en contacto con distintas instituciones que tienen la vocación de trabajar con la población preescolar y la educación para este segmento poblacional. En los próximos días, en las próximas semanas, seguiremos alimentando esta nube, pero el trabajo de estimulación con la población preescolar es muy importante, porque la educación que reciben los niños, mientras a más temprana edad se da, tiene una mayor incidencia en el desarrollo integral de la persona humana. De ninguna manera podemos descuidar la formación de los niños en edad inicial, ¿no? Y además debe tener un tratamiento con mucho cuidado, porque lo que se aprende en esta etapa es fundamental y determina en el desarrollo de la vida posterior. Tenemos más consultas de nuestros televidentes. Revisemos nuestra línea de WhatsApp. Una de las materias difíciles de colegio es el inglés. ¿Hay material de esta materia? En este momento, para el aprendizaje de idiomas, hemos colocado el currículo dosificado. Estamos en la búsqueda de alianzas con instituciones que trabajan en la enseñanza de otros idiomas. Por ejemplo, somos conscientes que la mitad del país es fronterizo con el portugués. El Brasil es una de las 10 principales economías del planeta. Tenemos una economía muy entrelazada, vinculada, hermanada con la economía del Brasil. Es importante, por ejemplo, no solo circunscribirnos a la promoción de idiomas como el inglés, sino también de idiomas vecinos, pero en el fondo debemos promover el aprendizaje
de distintos idiomas, no creer que el aprendizaje de un segundo idioma es ya un escenario único y excluyente. Mientras la persona aprenda más idiomas, es mucho mejor, se desarrolla de una mejor manera ciertas capacidades intelectuales que también van a beneficiar otros ámbitos del desarrollo intelectual y cognitivo. En ese sentido, vamos a ir generando la posibilidad de que instituciones especializadas en el aprendizaje de otros idiomas también vayan compartiendo, depositando en nuestra nube sus materiales para garantizar el aprendizaje de la misma por parte de la población estudiantil. Bien, revisemos el siguiente mensaje de WhatsApp con las consultas de los televidentes de Bolivia TV. Buenas noches desde el Alto. Para tener acceso a estas plataformas debemos tener internet. ¿Quién cubrirá estos costos? Los del Ministerio, saludos cordiales. Estamos viendo, al igual que el dominio de Bolivia Segura, el tema de liberar del consumo de datos esta plataforma, de tal manera que al no consumir los datos del celular permite un acceso gratuito, ¿no? Es una tecnología que también se está utilizando ya en distintos países, y queremos que la misma beneficie pues al cometido educativo de nuestro Estado, ¿no? Es decir, en el fondo es el Estado el que va asumiendo, pero esto queremos también fortalecer con el desarrollo de una nueva infraestructura en telecomunicaciones que tiene que ver con lo que hemos denominado el PIT, los puntos de intercambio de información académica, que van a ser unas grandes intranet a través de la red de fibra óptica que ya tienen las ciudades capitales, pero que deben permitir la conectividad de los distintos servidores de instituciones, tanto educativas como de empresas que ofrecen servicios de telecomunicación. De esa manera, sí, al circular la información académica dentro del propio territorio local y no subir al tráfico internacional del satélite, sí va a poder ser plenamente gratuita. Le agradecemos, viceministro, por responder las consultas de nuestros televidentes. Sin duda, esta pandemia ha agarrado en curva al mundo entero, sobre todo a Bolivia, con respecto a la educación virtual. Los maestros, necesariamente, que no están acostumbrados, tienen que ser capacitados con cada una de estas plataformas y cómo pueden desarrollar esta información. ¿Cómo van las capacitaciones hasta el momento? ¿Y qué se tiene planificado para más adelante? Ya en este momento estamos con un cuarto grupo, una cuarta promoción, podemos decir, de formación, de capacitación de maestros en el nivel inicial. Hasta el momento han vencido 48.000 maestros de manera exitosa el nivel inicial, quienes van a pasar a un nivel intermedio de capacitación para un dominio mucho más fino de estas herramientas, pero próximamente queremos llegar a un tercer nivel, un nivel avanzado de capacitación que tenga que ver ya con las didácticas específicas de cada materia en cada uno de los niveles, es decir, simuladores, por ejemplo, para materias como física, matemática. Hay recursos maravillosos ahora digitales para la educación virtual, pero el manejo de estas herramientas sin duda ya tienen que ver con una capacitación a un nivel mucho más elevado, y será un itinerario en el que hay que ir subiendo en la capacidad de destrezas de manera gradual. Sin embargo, la capacitación en los niveles básico, intermedio y próximamente avanzado, queremos que sea completamente recurrentes y cualquier maestro tenga la oportunidad en cualquier momento de poder incorporarse a los procesos de capacitación. Nosotros seguimos animando a que el maestro participe de estos cursos de capacitación, porque el nuevo modo de hacer educación pasa por el manejo solvente de estas herramientas.
Finalmente, viceministro, su mensaje a la población boliviana con respecto a la educación virtual, algo nuevo que llegó para quedarse, y la nueva era de la tecnología en estos tiempos de pandemia que no nos han enseñado mucho, y hay muchos padres de familia, estudiantes que nos están viendo, que quieren un mensaje alentador. Los educadores, los pedagogos, los profesionales de la educación, habíamos visto la importancia, el peso de estas herramientas digitales para fortalecer, para ser incorporadas al proceso educativo, para ser hasta el núcleo metodológico de la transformación educativa. Pero pensábamos que iba a ser un cambio gradual. Sin embargo, el apagón de la presencialidad que hemos vivido en el caso de Bolivia el pasado 12 de marzo, nos ha obligado a cambiar, a transitar de un día para el otro, desde lo que conocíamos como la presencialidad de la educación a este nuevo modo de caminar que es el itinerario virtual y el de la educación a distancia. Sin embargo, tenemos todas las condiciones, hay maestros maravillosos, tenemos recursos de distinto tipo para poder generar la mejor educación para nuestros hijos, para nuestros estudiantes. Esto lo vamos a lograr, va a ser posible. Vamos a trabajar el resto de esta gestión practicando la educación virtual, la educación a distancia, de tal manera que en la próxima gestión vamos a poder comenzar una gestión completa, primero con un proceso de nivelación, pero luego ya con maestros, con mejores destrezas para poder llevar a cabo la educación virtual y la educación a distancia, y también acompañar a los padres, familia, a los estudiantes en aprovechar lo que es esta educación, este nuevo modo de vivir lo educativo que va a ser, yo estoy muy convencido, mucho más provechoso en términos de aprendizaje y de desarrollo integral de la persona humana de lo que hemos podido ver en el pasado, diría en la historia misma de la humanidad. Se nos abre ante nosotros unas posibilidades increíbles y hago un llamado a que todos los actores educativos nos aunemos, porque lo educativo es el bien más preciado al cual puede apostar toda nación, toda patria, todo pueblo, y esto es lo que nos debe hermanar como nunca, porque son momentos delicados de apuesta por nuestro futuro que estamos viviendo como país. Le agradecemos, viceministro, por esta entrevista a Bolivia TV para informar a la población boliviana. Hasta una siguiente oportunidad. Muchos éxitos en esta nueva era virtual. Muchas gracias, buenas noches.